Muy buenos días, queridos y respetados hermanos, ansiosos, sedientos de la palabra del Señor. Ahí en pantalla tenemos qué significa 6 y 666. Mis hermanos, días atrás venía ofreciéndoles este maravilloso servicio. Sé que me estoy dirigiendo a un pueblo ya conocedor de la palabra, pero lo hago para que ustedes, queridos pastores, líderes, enseñen al pueblo que Dios les ha puesto en sus manos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Por lo tanto, les estoy enviando estos estudios. Por supuesto que no es para una iglesia naciente, sino para personas ya conocedoras de la palabra, para que le digan al pueblo de Dios, aquellos que Dios puso en sus manos, qué tiempos estamos viviendo. A partir de hoy, seguimos viendo todo lo que es en sí el gobierno del anticristo, con su mano derecha el falso profeta, el grupo élite, el nuevo orden mundial. A partir de hoy, hermanos, espero que no se pierdan ninguno de estos estudios, ya que esto nos muestra lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Muchísimas bendiciones, mis hermanos. Como les decía antes, yo siempre me estoy dirigiendo en este programa, es a pueblo que ya conoce de la santísima palabra del Señor. Mis hermanos, como les había prometido en días pasados, obvio que me estaba demorando y les pido disculpas, por cuanto a mí no me gusta dirigirme a ustedes con lo que piense yo, sino con lo que diga la bendita palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, hoy damos inicio lo que significa el 666, el 6, de dónde sale ese 6 y por qué ese 6. Mis hermanos, el número 6 en la palabra del Señor está tipificando al ser humano. Si vamos a ver Apocalipsis 13 y si vemos Génesis 5, allí la palabra del Señor en Génesis 5 dice: el día en que fue creado el hombre. Pero ya en Apocalipsis dice que es número de hombre. Dice, la mente que tenga sabiduría debe descubrir cuál es el número del hombre. En otras palabras, el mismo Dios le puso este nombre y este significado. ¿Por qué? Porque si ustedes leen muy minuciosamente lo que es Génesis 5, nos damos cuenta que Dios lo que hizo en el sexto día o en el día 6 fueron los animales y a la gente. En este caso, hizo a Adán y a Eva. Aquí empieza la primera generación o el primer 6.
oído, mis hermanos, primera generación o primer 6 va desde Adán hasta Noé en el diluvio. Ese es el primer 6. El segundo 6 va desde Noé con el diluvio hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. El tercer 6 va desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta nuestros días, que terminará cuando empiece el milenio. Todas estas generaciones las podemos ver con citas bíblicas que en otra conferencia les estaré mostrando las citas bíblicas y especialmente lo que es esta generación, la tercera generación, que empezó desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar a esta tierra, pero primero la debe limpiar para así poder iniciar la generación de Dios, la que se va a desarrollar en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, ahí les dejo lo que es el 666. ¿Qué quiere decir? 3 generaciones, porque cada generación está representando al ser humano con todo lo que es. Ahora habrá alguien que se pregunte, ¿pero qué significa el 666? Algunos dirán, sí, es la marca del anticristo, pero más que la marca del anticristo, el 666 significa la destrucción del pecado. Cada generación trajo determinadas clases de pecado. Y eso es lo que Dios quiere acabar en el ser humano. En sí, el pecado, para poder llevar al reino de los cielos una generación santa, como lo dice la palabra del Señor, que Él desea una generación santa para llevar al reino de los cielos. Y para esto es necesario destruir el pecado. No olviden, mis hermanos, son 3, 6 que aparecen en Apocalipsis 13, final de este capítulo. ¿Por qué? Porque está determinando lo que son 3 generaciones de gente, 3 generaciones de pecado. Por lo tanto, cada 6 significa que va a ser acabado cada clase de pecado que se presentó en cada generación, que posteriormente lo estaremos viendo en otras conferencias. Mis queridos hermanos, espero que ustedes me perdonen. No siempre les puedo mandar seguidos estos estudios por cuanto es necesario estar muy con la red. Y para esto ustedes, queridos ministros, ya saben qué se necesita. Entonces, por favor, discúlpanme, que haré todo lo posible por estarles enviando estos estudios
lo más pronto posible y lo mejor posible con citas bíblicas. Hermanos, espero que le hagan tomar conciencia a aquellas personitas que llegan buscando ese descanso de tanto sufrimiento y los guíen y les digan que para acabar con el sufrimiento y sobre todo para evitar seguir con el sufrimiento cuando llegue el nuevo orden mundial, es necesario tener un genuino arrepentimiento, porque en el nuevo orden mundial aparecerá el Señor Jesucristo en las nubes a recoger a la iglesia y darle fin al sufrimiento. Pero para que el Señor Jesucristo recoja un pueblo, es necesario que este pueblo se arrepienta. Por lo tanto, invito a aquellas personas que no quieren quedarse para el gobierno del anticristo, que va a ser de grandes sufrimientos, díganle al Señor Jesucristo que ustedes quieren arrepentirse, pero que no saben o que no pueden cómo hacerlo. Estas palabras que aparecen acá es una guía para que ustedes no la repitan como loros, sino que a cada palabra le den su significado y le digan al Señor Jesucristo que ustedes quieren ser salvos, porque sabemos que no es a través de la Virgen María, no es a través de ángeles, no es a través de los seres humanos, en este caso del Papa. La salvación se consigue única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Entre otras citas bíblicas les doy Hechos 4:12, donde la palabra del Señor dice que es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Espero que hayan hecho esta oración que aparece ahí en la pantalla, que lleguen a ser parte del pueblo de Dios, para así, cuando empiece el gobierno del anticristo, no quedarnos para el sufrimiento eterno, porque es incomparable, es inimaginable el sufrimiento que va a tener el pueblo que no acepte al Señor Jesucristo, que no siga al Señor Jesucristo. Espero, queridos hermanos, queridos seguidores, que hayan entendido. Entonces, ya saben que el número 6 significa gente, significa hombre, significa generaciones. Por eso Apocalipsis dice que son 3, 6. Queridos hermanos, queridos pastores, evangelistas, líderes, en la próxima conferencia les daré lo que significa el 666. Ya en esta conferencia les dije qué significa el 6. En la próxima será qué significa el 666. Muchísimas bendiciones, queridos hermanos. Señor los guarde y el Señor les bendiga grande y poderosamente.